Muy buenos días, señor presidente, y un saludo a nuestros hermanos colombianos. Soy el almirante Craig Fowler, comandante del Comando Sur, y para mí es un gran honor compartir con ustedes hoy. Es que el Senado es el único que puede autorizar tropas para que vengan aquí o para que hagan tránsito a cualquier otro país. Y lo que la narrativa que le voy a decir es sin ningún análisis, señor ministro. El gobierno de Estados Unidos, en marzo de este año, dijo que el presidente Maduro era un narcotraficante. Una corte de allá le abrió un proceso. Craig, salió el almirante Craig, el comandante del Comando Sur, que está en la Florida, salió el 17 de abril y dijo que él iba a capturar a Maduro. Y resulta que ahora el almirante Craig es el rector de los profesores que le van a dar clases a los policías de cómo combatir el narcotráfico. Le repito, ministro, aquí casi que no importa lo que usted nos vaya a decir. El mismo Craig dio rueda de prensa diciendo de que él iba a capturar a Maduro por ser narcotraficante porque su gobierno lo había dicho y había dicho que era narcotraficante. Y él es el que viene con un grupo élite que se llama el SFAP. ¿Sabe de dónde viene ese grupo? De Afganistán y Siria. ¿Sabe por qué son élite? Son élites porque saben entrenar gente para la guerra. El otro día una senadora ilustre del Centro Democrático me decía, ¿y es que usted cree que los gringos nos necesitan a nosotros o son tan estúpidos para invadir a Venezuela? Le dije, no, los estúpidos vamos a ser nosotros. Y a la derecha de este país, que le huelen feo los 2-3 millones de venezolanos que han pasado la frontera hacia Colombia, quiero decirle que en el momento que haya un conflicto como sea, buscado por quien sea, desde Neptuno o de Júpiter, van a pasar más de 20 millones de venezolanos a Colombia. No conozco ningún país que haya tenido un conflicto al lado que le haya ido bien. Y el comandante o el jefe de Craig es el señor Trump, que ha demostrado que es un inexperto, un ignorante, un incompetente, un niño de 5 años. Me van a dejar la volatilidad de todo ese problema aquí. Porque también, señor presidente Livio, en marzo de este año, Estados Unidos desplegó la flota más grande que se ha desplegado en el Caribe. Hasta aquí, señor presidente, sin ni un solo minuto o segundo de análisis, es lo que ha referido la narrativa del propio almirante Craig. Yo, señor presidente, ojalá no nos deje caer aquí en el debate que si Maduro se queda o se va, que se vaya, para decirlo una vez. No nos caigamos, doctor Gallo, en el cuento de que si el problema es la lucha contra el narcotráfico, etcétera, etcétera. No, es más, si a mí me dice que van a venir a ayudar a acabar el nuevo Pablo Escobar, lo hacemos, no hay ningún problema. Pero si quiere fregar a Maduro, más allá de que nosotros seamos tan coterráneos, tan hermanos, de hacer respetar la soberanía de Venezuela, ok, soslayemos ese hecho. Que si quiere fregar a Maduro, que si se quiere inventar esa historia, que sigan los barcos, que los ponga el señor ministro allá en Curazao de Aruba. Porque le repito, ya no importa lo que usted diga, ya Craig dijo a qué venía y cómo se iba a movilizar. I'm Lieutenant Colonel Mike Behrman, Commander of 3rd Squadron, 1st SAB at Fort Benning, Georgia. I'm privileged to lead a team of approximately 45 professionally trained soldiers selected to work with our Colombian partners. We will be working in support of U.S. Southern Command's enhanced counter-narcotics operations as announced by President Trump on the 1st of April. ¿Cómo está? Andrés, muy bien. Por aquí a la expectativa del tema que vamos a tratar hoy. Ya sabe que llegaron las tropas norteamericanas a Colombia. Sí. Esta semana llegó un contingente de 53 hombres del Comando Sur. ¿Y a qué llegaron? Según lo que dice el ministro de la Defensa, ellos vienen solamente para capacitación, asesoría y entrenamiento con respecto al narcotráfico en Colombia. Entonces, yo sí tengo algo que decir con respecto a eso. Sí. Es muy difícil creerle al ministro de la Defensa que ellos solamente vienen a eso, pero primero quiero tocar el tema del comunicado que sacó
La embajada norteamericana, sí. En Bogotá. Exactamente. O sea que ellos se tomaron atribuciones que no podían hacer. Resulta que con ese comunicado, ellos primero tenían que haber solicitado al Senado, porque entre otras cosas, son atribuciones del Senado, según el artículo, recibir tropas extranjeras dentro del territorio nacional. Pero desafortunadamente ellos violaron el artículo 173 de la Constitución Nacional. Y como un agravante más, miraríamos aquí el artículo noveno de la Constitución Nacional, que habla de las relaciones exteriores del Estado que se fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia. ¿Qué quiere decir esto? Que Estados Unidos en estos momentos cometió una falla ahí con lo de las relaciones exteriores. Ellos no podían tomar esa situación y venirse para Colombia sin haber pedido el permiso del Senado y no violando el artículo 9 de la Constitución Nacional. O sea, violaron 2 artículos de la Constitución Nacional de Colombia. Eso no lo podían hacer. Aunque en un debate la senadora Holguín dijo que los tratados no perdían vigencia. Pero si hablamos de la Constitución Nacional del 91, ella tiene algo de razón en que seguían vigentes, pero el único tratado que podía no tener esa situación de la Constitución Nacional sería el Tratado de los Derechos Humanos, porque los otros tratados son subordinados de la Constitución Nacional. Entonces, ellos sí tenían que pedir el permiso al Senado para poder entrar ese contingente. Entonces, precisamente por eso, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, quedó citado para un control político el próximo miércoles. Ese control político que le van a hacer sí es un control de fondo, porque ahora cuando ellos tuvieron el debate simplemente fue una citación y él expuso lo que realmente quería que, o el concepto que él tenía con respecto a la situación. Resulta de que él es muy claro y vuelve y lo repite, porque yo se lo escuché también en las noticias, hablar de la capacitación, de la asesoría y del entrenamiento con respecto al narcotráfico. Pero mire, ¿qué pasa? Resulta que mientras haya oferta y demanda, el narcotráfico en Colombia no se acaba, porque eso es un negocio. Usted sabe que los Estados Unidos siempre han sido guerreristas. Eso es un negocio redondo. Entonces, ¿qué pasa allí? Resulta que el primer consumidor del mundo se llama Estados Unidos y el primer productor del mundo se llama Colombia. Entonces no me vengan con el cuento a mí de que ellos vienen a mejorar esa situación. No. Eso es imposible. Porque yo considero que un país como Colombia, que ha tenido 40 guerras civiles, que actualmente no ha podido vencer ese flagelo de los 50 años de conflicto nacional interno, me van a decir que supuestamente en 4 meses van a hacer una colaboración. Yo considero que no, porque el Comando Sur, esos 53 hombres que vinieron del Comando Sur, quiero decirle que apenas tiene 2 misiones. Tiene una misión en Pakistán y la otra en Senegal. Entonces,
aquí en Colombia la tropa ha estado muy preparada en 40 años, porque permanentemente ha estado en conflicto. Entonces yo creo que eso no se lo cree nadie al ministro de la Defensa, comenzando por la violación de los artículos que le acabé de mencionar. Esa situación hay que saberla definir. Entonces, me parece que el ministro tiene que, en el control político, tiene que explicar cuáles fueron las causas que se dieron para que este Comando Sur viniera a Colombia. Ante eso, los senadores del debate donde el ministro de Defensa, Carlos Olmes Trujillo, en el debate que estuvimos viendo la semana pasada, al final los senadores de la oposición, ninguno creyó en la versión del ministro de Defensa. Y ante eso también lo invitaron al próximo debate, que ya es de control político, y los del gobierno, los senadores del gobierno, dicen que para qué invitan a un debate de control político al ministro de Defensa si no creen en la versión que él está entregando en el Congreso, que es la que usted dijo ahora, que ellos vienen es a asesorar a los militares de Colombia, ¿cierto? Entonces a mí me gustó, por ejemplo, la intervención del senador Armando Benedetti. ¿A usted cuál intervención le llamó más la atención en ese debate? Ahí hubo varias intervenciones muy buenas. Estuvo la de Sanguino, la del mismo Benedetti, la de Gustavo Petro, que fue muy interesante. Sí. Hubo varias intervenciones ahí. Ahí hubo una de Paloma Valencia que me pareció totalmente fuera de todo contexto. ¿Por qué le digo fuera de todo contexto? Porque en ese debate se iba a hablar solamente de la llegada de los marines o de la brigada con 53 hombres, solamente el por qué ellos están aquí. Y ella empezó a hablar que por qué la gente estaba en oposición a que ellos vinieran, sabiendo de que por Venezuela. Entonces ya tomó fue el tema de Venezuela, que en Venezuela habían llegado los de iraní, que pasaban los barcos y que nadie decía absolutamente nada. Pero no, es que no puede ser. Es que Colombia no puede intervenir en un país en conflicto. Colombia sabe que Venezuela, como Colombia, que han sido hermanos, Venezuela tiene que solucionar sus conflictos y Colombia solucionar sus conflictos. Entonces no puede haber ninguna intervención y no puede tampoco llamar a... Antes me parece, ¿por qué Iván Duque no ha querido dialogar con Maduro? Porque usted sabe que ellos han tenido relaciones exteriores muy buenas entre Colombia y Venezuela. Entonces, ¿por qué no buscan dialogar y tratar de limar ciertas asperezas? Eso es lo que nosotros necesitamos para que no haya un conflicto internacional, porque si se presenta un conflicto internacional, Colombia va a ser damnificada y va a llevar va a llevar del bulto. ¿Devuelve esto como claro. Siria o qué? Como el Medio Oriente, como Siria. Como el Medio Oriente. Nos volvemos, Así, quedamos en medio del juego cruzado porque estaríamos bajo ataque de Rusia, Irán, sí, China, claro. Mientras aquí solo tendríamos el apoyo de Estados Unidos. Sí. Pero nosotros quedaría el pueblo indefenso en fuego cruzado, como siempre ha quedado a través de la historia aquí, entre el fuego cruzado, cuando la guerra ha sido entre la guerrilla y los paramilitares, siempre el pueblo inocente ha quedado en medio de ese fuego cruzado. O sea que se armaría una guerra mucho peor y siempre los que llevarían del bulto son los colombianos de bien, los más inocentes, porque los implicados en este conflicto, por ejemplo, que serían los del gobierno, ellos se meterían a un búnker y quedarían protegidos, así como Donald Trump trató de meterse al búnker el día que las protestas llegaron hasta la Casa Blanca, ¿cierto? Sí. Entonces en esas intervenciones del debate, a mí me llamó mucho la atención la de Armando Benedetti, porque él hace un resumen más o menos
motivo por el cual ellos no están de acuerdo con la llegada de las tropas norteamericanas. La misión se llama SFAB. Así fue como la Embajada de Estados Unidos en Colombia emitió ese comunicado. Entonces Armando Benedetti comienza hablando de una narrativa donde habla del almirante Craig Faller. Mejor dicho, voy a mostrarle el video de lo que habla Benedetti, que es un resumen más o menos de lo que dijeron prácticamente todos los que se oponen a la llegada de las tropas norteamericanas a Colombia. A ver, yo también estoy de acuerdo, presidente, de que esto no debería ser una invitación al señor ministro, porque aquí lo que estamos cuestionando, y ojo, en eso se debería centrar hoy la explicación, señor ministro, es que el Senado es el único que puede autorizar tropas para que vengan aquí o para que hagan tránsito a cualquier otro país. Y lo que la narrativa que le voy a decir es sin ningún análisis, señor ministro. El gobierno de Estados Unidos en marzo de este año dijo que el presidente Maduro era un narcotraficante. Una corte de allá le abrió un proceso. Craig, salió el almirante Craig, el comandante del Comando Sur, que está en la Florida, salió el 17 de abril y dijo que él iba a capturar a Maduro. Y resulta que ahora el almirante Craig es el rector de los profesores que le van a dar clases a los policías de cómo combatir el narcotráfico. Le repito, ministro, aquí no casi que me importa lo que usted no vaya a decir. El mismo Craig dio rueda de prensa diciendo de que él iba a capturar a Maduro por ser narcotraficante porque su gobierno lo había dicho y había dicho que era narcotraficante. Bueno, él habla aquí de que prácticamente el gobierno ya tiene a Nicolás Maduro, a Diosdado Cabello, a Hugo Carvajal Barrios, que ya lo tienen capturado allá en Estados Unidos, la DEA ya lo llevó. Él hacía parte del servicio de inteligencia militar de Hugo Chávez. Diosdado Cabello lo tienen en remojo prácticamente, dicen pues, lo que quiere decir Benedetti es que vienen también por él en esta misión. A Cliver Alcalá Cordones también ya lo tienen en Estados Unidos, que lo capturaron aquí en Colombia, ¿se acuerda? Colombia. Lo Claro. cogieron unas armas hace poco. Sí. Que con esas armas era que iban a ingresar a Venezuela, a una misión secreta. Entonces, él habla ahí de eso, ¿cierto? Y también habla del almirante Craig. Almirante Craig. Pero mira, yo tengo ahí algo que decir con respecto a Cliver Alcalá. Sí. Yo no me explico por qué Cliver Alcalá tenía armamento en Colombia. ¿Bajo qué condiciones? ¿Por qué inmediatamente lo mandaron para Estados Unidos? ¿Por qué no lo investigaron aquí en Colombia? ¿Qué pasa? Debían haberlo investigado, porque él estaba violando los derechos internacionales. Él no podía estar aquí en Colombia tratando de combatir al mismo Maduro o a otro país, así no fuera Venezuela, pero él tenía que tener una investigación en Colombia e inmediatamente lo mandaron para Estados Unidos. Entonces, lo que hay que aclarar es cuando el presidente Iván Duque se reunió con Trump, en esa famosa reunión, cuando lo regañó, entonces, ¿qué firmaron los dos? Por eso es la inquietud. Aquí sí se habla de que ellos vienen a hacer capacitación, asesoría y entrenamiento, pero hay que saber qué fue lo que firmaron los dos, qué es lo que se tramó allí. Otra cosa, recordemos algo. Las elecciones para Estados Unidos son en noviembre de este año. Resulta que el presidente Trump está muy mal ante los americanos, ante el Norteamérica. ¿Por qué? Primero que todo, el coronavirus ya ve cómo lo tiene, porque fue el epicentro prácticamente del coronavirus a nivel mundial. Y no le paró bolas a eso. Cuando empezó el coronavirus, él decía que por ahí 10.000 muertos iban a haber en Estados Unidos, y mire, ya lleva más de 100.000 muertos. Entonces, con respecto a eso, ahí el hombre está supremamente mal. Y lo otro, que es un tipo
impulsivo, que pelea con todo mundo, que desafía a todo mundo. Entonces ahora, él dice, entonces vamos a tratar de invadir a Venezuela. Si de pronto invadiendo Venezuela y trayéndome a Maduro para acá, entonces de pronto cambian las cosas y yo vuelvo a reelegirme como presidente. Yo lo veo muy difícil. ¿Con el voto latino o qué? ¿Ah? Con el voto latino. Con el voto latino y con los mismos norteamericanos que votaron por él. Entonces yo lo veo supremamente complicado, O sea, supremamente difícil. Por eso me gusta la intervención de Armando Benedetti. O sea, el problema no es que capturen a Maduro. Benedetti lo dice acá. Si quieren capturar a Maduro, no hay problema. En eso tampoco Colombia va a interferir. O sea, si capturan a Maduro por fuera, o sea, sin necesidad de entrar a Colombia, ahí tampoco nadie va a brincar acá por lo menos, ¿cierto? Eso Claro, es lo que es que lo que él dice ahí es que no quiere que hagan tránsito las tropas extranjeras en Colombia, que si es posible, que si van a invadir a Venezuela, que pasen por la Vela, por el Cabo de la Vela, y que sigan y que invadan a Venezuela, como él desea, no, como él lo propone, que lo importante es que no hayan tropas en Colombia, solamente que directamente si lo van a invadir, que lo invadan en Venezuela. Entonces, Colombia no tiene por qué intervenir, porque también estaría violando el artículo 9 de las relaciones exteriores, y eso no puede ser así. Entonces continuamos viendo lo que dice Benedetti para ir sacando más conclusiones. Y él es el que viene con un grupo élite que se llama el SFAP. ¿Sabe de dónde viene ese grupo? De Afganistán y Siria. ¿Sabe por qué son élite? Son élites porque saben entrenar gente para la guerra. El otro día una senadora ilustre del Centro Democrático me decía, ¿y es que usted cree que los gringos nos necesitan a nosotros o son tan estúpidos para invadir a Venezuela? Le dije, no, los estúpidos vamos a ser nosotros. Y a la derecha de este país, que le huelen feo los 2-3 millones de venezolanos que han pasado la frontera hacia Colombia, quiero decirles que en el momento que haya un conflicto como sea, buscado por quien sea, desde Neptuno o de Júpiter, van a pasar más de 20 millones de venezolanos a Colombia. No conozco ningún país que haya tenido un conflicto al lado que le haya ido bien. ¿Sabe qué me hizo pensar esto en estos días que escuché a Benedetti? Que, por ejemplo, la senadora que dijo que Estados Unidos no necesita transitar por Colombia para invadir a Venezuela o para capturar a Maduro, que simplemente con un dron lo mataban. Pero a Estados Unidos en este momento no le conviene hacer ese tipo de operaciones como hicieron en Irán con el que mataron con un dron, recuerda. Entonces, si matan a Maduro en estos momentos, Trump no quedaría muy bien parado porque ahí sí que China, Irán, Rusia lo atacarían de una, ¿cierto? Ahí sí que se armaría más rápido una guerra. Como que quieren, es como capturarlo vivo y demostrar de que es una acción legal en contra del narcotráfico, teniendo en cuenta lo que publicó aquí la DEA, que por él ya tienen unas pruebas sobre el narcotráfico y están ofreciendo una recompensa sobre Diosdado Cabello y compañía porque hacen parte supuestamente del cartel de los soles, ¿cierto? Espérate, Sí. te hago una aclaración ahí. ¿Y qué senadora fue la que dijo eso? Creo que fue María Fernanda Cabal en una entrevista que lo llevaron a él en semana. Mire, sí. Es cierto, Estados Unidos podría mandar un dron y inmediatamente que le cayera a la casa de Miraflores y bueno, pero desafortunadamente Estados Unidos no está en condiciones de hacer esa situación. ¿Por qué? Porque resulta que Maduro también tiene un respaldo muy fuerte de varias potencias, entre ellas Rusia, China e Irán. Entonces, suponiendo que se vaya a invadir a Venezuela,
resulta de que inmediatamente se forma un conflicto bélico internacional muy fuerte, porque inmediatamente va a haber una guerra no solamente contra Venezuela, sino contra esos países. Y nosotros, por ser vecinos, vamos a llevar prácticamente del bulto, como se dice vulgarmente. Entonces, ahora otra cosa. Mire, en la primera intervención que yo hice, yo hablaba de por qué Iván Duque no dialogaba con Maduro. Que así sea reconocido como un presidente ilegítimo, pero en estos momentos tiene el poder en Venezuela. Le quiero decir una de las cosas. Rusia y Estados Unidos siempre se han mostrado los dientes por muchos años, pero sin embargo ellos tenían un teléfono especial para estar comunicados con Rusia y dialogar. Y ellos cuando las cosas se presentaban supremamente difíciles, ellos dialogaban y trataban de solucionar los problemas. Y esos eran dos países demasiadamente fuertes potencialmente en el mundo. Entonces, ¿por qué Colombia, que es un país tercermundista, por qué no entra a dialogar con Maduro? Tratar de que las cosas se visualicen, que las cosas cambien, porque nosotros tenemos en estos momentos 1.400 kilómetros de frontera. Y a través de la frontera han pasado muchos venezolanos, como también los colombianos que fueron a trabajar a Venezuela, que los recibieron perfectamente bien. Entonces, esa frontera no se va a acabar, porque como usted decía anteriormente, si hay un conflicto bélico internacional entre Estados Unidos y Venezuela, la mayoría de los venezolanos naturalmente vuelven otra vez a Colombia. Entonces, eso hay que analizarlo y pensarlo muy bien. O sea, no solo llevarían de bulto los colombianos inocentes de a pie prácticamente, pues porque los que tengan con qué, pues se van del país, ¿cierto? Pero los que no, Claro. no tienen con qué emigrar, tienen que quedarse acá en medio del conflicto armado. Lo mismo en Venezuela, los que de pronto puedan venir, pues, ¿para dónde vienen? ¿Para acá o quién sabe para dónde irán? Y los que no pueden salir por aire, pues se vienen caminando hacia el país más cercano, ¿cierto? Se pasan por la frontera para acá a buscar refugio. Entonces vamos a seguir viendo lo que dice Benedetti, que está como interesante para analizar. Y el comandante o el jefe de Craig es el señor Trump, que ha demostrado que es un inexperto, un ignorante, un incompetente, un niño de 5 años. Me van a dejar la volatilidad de todo ese problema aquí. Porque también, señor presidente Livio, en marzo de este año, Estados Unidos desplegó la flota más grande que se ha desplegado en el Caribe. Hasta aquí, señor presidente, sin ni un solo minuto o segundo de análisis, es lo que ha referido la narrativa del propio almirante Craig. La narrativa que él se refiere, toda está prácticamente documentada. Yo la tengo aquí en 66 recortes de prensa de medios verificables, o sea, medios, no son medios de noticias falsas, son medios internacionales que han seguido también la narrativa del comandante del Comando Sur, donde siempre habla de que van hacia Venezuela, de que esta misión hace parte de la lucha contra el narcotráfico, de la lucha contra el cartel de los soles, de la lucha contra Nicolás Maduro, ¿cierto? Entonces es por eso que Benedetti aquí en la narrativa que él ha visto en medios de comunicación y en declaraciones del comandante del Comando Sur, lo que quiere decir Benedetti acá es que él le cree más al comandante del Comando Sur que al ministro de Defensa en sus declaraciones en el Senado. Entonces yo tengo toda esta narrativa, la tengo acá para ahora también hacer un resumen y mostrar por qué Benedetti le cree más al comandante del Comando Sur. ¿Usted qué opina acerca de lo que acabé de decir y dice Benedetti? Espere, ese documental que usted tiene ahí, completo, con fechas, con periódicos de Estados Unidos, con fechas ya precisas, donde ellos hablan de la invasión a Venezuela, eso desvirtúa lo que el ministro de la Defensa
ha dicho por los medios de comunicación, que solamente vienen a capacitar, a asesorar y a entrenar. Eso es totalmente desvirtuable. Entonces, mucha gente y los mismos senadores, no los opositores, sino los otros senadores, dicen, no, es que ellos van a venir 53 días. Y 4 meses. Hombres no van a, 4 meses. 53 hombres no van a invadir a Venezuela. Pero 53 hombres en 4 meses hacen un estudio concienzudo sobre cómo se puede entrar a Venezuela. Así de sencillo. Entonces, eso hay que mirarlo. Y el otro agravante fue el que se presentó cuando la famosa diálogo que hubo entre la canciller y el saliente Francisco Santos, Pacho Santos, en la cafetería en Estados Unidos. Claudia Blum y Francisco Santos. Que los grabaron, donde él insinuó que Colombia estaba haciendo todo lo posible para que cogieran a Maduro o para tratar de intervenir. Más o menos que eso le costó la salida de la embajada de Estados Unidos. Mire que hay cosas que se van concatenando, que van haciendo alineamiento con lo que realmente se está proponiendo. Esta es la narrativa de la que él habla acá, la narrativa a través de los años. Bueno, o sea, la operación de la DEA y de Estados Unidos comienza más o menos en el año 2017, diciembre 15 de 2017, donde un juez estadounidense condenó a 18 años de cárcel a sobrinos de Cilia Flores. Cilia Flores es la esposa de Nicolás Maduro. Entonces a ellos los condenaron por narcotráfico, ellos caen en una operación de la DEA, y la DEA infiltró el cartel de los soles en lo que dice acá, y entonces ahí cayeron los sobrinos de Cilia Flores, ahí comienza toda la operación del narcotráfico. Después, ya en el enero 28 de 2019, el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, John Bolton es el asesor de seguridad nacional de los Estados Unidos, o era porque ya Donald Trump lo echó, pero en enero 28 de 2019, él aparece en la Casa Blanca y en una libreta deja ver que dice 5.000 tropas para Colombia. Eso lo menciona también un senador en ese debate. Después, ya el 1 de abril de 2019, Donald Trump criticó a Iván Duque por no frenar el tráfico de droga en Colombia a Estados Unidos. Y dice, no ha hecho nada por nosotros. Eso fue en abril de 2019. Y después Trump criticó a Duque y acusa a Colombia de enviar criminales y droga a Estados Unidos. Eso fue el 10 de abril de 2019. Ahí ya comienza Donald Trump a invitar a Duque a la Casa Blanca, y ahí podemos ver a Duque preocupado porque ya ahí lo están acusando a él prácticamente lo están acusando de narcotráfico, porque está llegando mucha droga a Estados Unidos y tienen ya los satélites, pueden observar que la droga está saliendo desde Colombia, ¿cierto? Toda la cantidad de droga que está llegando a Estados Unidos, según Estados Unidos y la inteligencia militar, dicen ellos que estaba saliendo desde Colombia. Y los satélites también lograron captar de que los cultivos de coca aumentaron mucho más desde que llegó el gobierno de Duque. Aquí Trump responsabiliza a Iván Duque por aumento de drogas, es lo que le acabo de decir. Eso fue en abril 11 de 2019. Después ya Iván Duque, el presidente Duque, eso fue en abril 22 de 2019. Ante todas las acusaciones de Donald Trump, Duque se tuvo que reunir con Craig Feller, jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, que es el que Armando Benedetti está mencionando acá. Entonces continuemos viendo y ahora continuamos con la narrativa que él dice acá. No, señor presidente, ojalá no nos deje caer aquí en el debate que si Maduro se queda o se va, que se vaya, para decirlo una vez. No lo caigamos, doctor Gallo, en el cuento de que si el problema es la lucha contra el narcotráfico, etcétera, etcétera. No, es más, si a mí me dice que van a venir a ayudar a acabar el nuevo Pablo Escobar, lo hacemos. Bueno, acá él me hace caer en cuenta de una cosa, listo. Él dice, si hay un nuevo Pablo Escobar acá, porque me imagino que si hay un nuevo Pablo Escobar en Colombia o en Venezuela, tiene que ser mucho más poderoso que el Pablo Escobar
antiguo, ¿cierto? El nuevo Pablo Escobar de hoy tiene que ser mucho más poderoso. Lo que no sabemos es dónde está, si en Venezuela o en Colombia, ¿cierto? Sí. Entonces, él dice que si vienen por Pablo Escobar, por el nuevo Pablo Escobar, bienvenido sea a Colombia, listo, porque así pasó la otra vez con Pablo Escobar. En bloque de búsqueda lo componían tropas norteamericanas, tropas de Israel y tropas de otros países aliados que no recuerdo cuáles. Y así fue la única manera como atraparon a Pablo Escobar. Lo que quiere decir Benedetti es que si estamos frente a un nuevo Pablo Escobar más poderoso, o sea que necesitaríamos la ayuda de los norteamericanos. Entonces Benedetti en este caso estaría de acuerdo. Entonces muchos preguntan, ¿por qué si Maduro posiblemente, en una hipótesis, posiblemente y ante todo lo que ha emitido Estados Unidos en sus comunicados, la DEA, si estamos frente a un nuevo Pablo Escobar, que en este caso puede ser Nicolás Maduro o puede ser un colombiano que no sabemos cuál, y puede ser un innombrable, pues, porque si Benedetti permite la llegada de los Estados Unidos acá, porque algunos preguntan por qué no el Senado no coopera y aprueba una orden para que el ejército colombiano participe en la captura del nuevo Pablo Escobar si es Maduro? Porque preguntan pues muchos en los comentarios Sí. del último Mire, video que yo subí de Petro. esa pregunta es muy fácil de contestar. Resulta de que Colombia no puede cooperar. ¿Por qué? Porque estaría violando los acuerdos internacionales. Estaría violando el artículo 9 de las relaciones exteriores. ¿Sí? Cada pueblo puede autodeterminar qué es lo que tiene que hacer. Colombia no debe tener injerencia en esa situación, porque Colombia resuelva sus problemas y conflictos en Colombia, sus conflictos internos. Y Venezuela le tocaría solucionar sus problemas también allá. Colombia no puede entrar a cooperar, precisamente por eso, porque están las relaciones exteriores. Y entonces, si Colombia se mete allá, está violando el artículo 9, en este caso de la Constitución Nacional, porque estamos hablando de relaciones exteriores, como lo que vino a hacer Estados Unidos aquí con sus marines, que violaron esos dos artículos, el 173 y el artículo 9. Entonces, Pero Colombia no puede entrar a cooperar. Pero si de pronto estamos... Bajo ningún pretexto. Pero si la gente también pregunta, pero si es una amenaza el nuevo Pablo Escobar del que podemos estar hablando y el que supuestamente es Maduro, si Maduro se vuelve una amenaza internacional, por ejemplo, para Colombia, que es el vecino, una amenaza porque lo están acusando de narcoterrorismo, si se vuelve una amenaza terrorista para Colombia, en ese caso, ¿qué puede hacer Colombia? El ejército colombiano. No, mire, eso es muy sencillo. Colombia tuvo su Pablo Escobar. Colombia lo combatió en Colombia. No tuvo que ir a otro país a decir, venga, ayúdenme, porque Colombia tuvo el ejército, inclusive los mismos narcotraficantes que se hicieron en oposición a Escobar, coadyuvaron para que se diera esa situación. Entonces, Colombia ese conflicto interno lo resolvió. Lo que no ha resuelto es el tema del narcotráfico como tal. Y aquí no necesitamos un Pablo Escobar más. ¿Qué pasa aquí? El único Pablo Escobar que hay en Colombia se llama la corrupción. El flagelo más grande que hay en Colombia es la corrupción. Ese sí es el que hay que acabar, esa corrupción, porque nosotros estamos dominados por un sistema bancario financiador de los procesos electorales. Y entonces ellos son los que escogen a su disposición el personaje que va con su billetera. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo claro, el ministro de Hacienda, Carrasquilla, es representante de la banca.
de la banca nacional. Entonces, aquí nosotros lo que tenemos que acabar es con esa desigualdad social tan grande que hay en Colombia. No solamente en Colombia, no en los países latinoamericanos. Otra cosita. Estamos en una coyuntura totalmente difícil. ¿Qué pasa con Estados Unidos? Estados Unidos en estos momentos ha perdido la hegemonía de los países latinoamericanos. Venezuela era demócrata, Ecuador era demócrata, Bolivia ahorita se recuperó con la sacada del presidente anterior. ¿Cómo es que llama? Evo Morales fue el que salió. Exactamente, Evo Morales. Entonces, esa hegemonía se le está perdiendo a Estados Unidos. Venezuela ya no es aliado de Estados Unidos porque sabemos que está en otro tema, la famosa revolución bolivariana. Tiene otros países que lo están apoyando, como el mismo China, Irán, Rusia, Cuba. Entonces ya ese país prácticamente se le fue a pique. Entonces, por eso, ahora, entremos a analizar otra cosa. La invasión de Venezuela es porque en estos momentos usted sabe que las más grandes reservas petroleras están en Venezuela. Y esas reservas petroleras le sirven mucho a Estados Unidos porque es adicto a la gasolina, como a la droga. Y el primer consumidor de droga en el mundo se llama Estados Unidos. Entonces, lo que yo le decía anteriormente, mientras haya compra de Estados Unidos, el narcotráfico difícilmente se acaba en Colombia. Que sí, que hay invasión de droga en Colombia, mucho cultivo. Hay otra cosa que hay que mirar, la deforestación y el apropiamiento de las tierras. La deforestación y el apropiamiento de las tierras, por ejemplo, en el Amazonas. Eso, si usted quiere ir al Amazonas y deforestar, usted lo puede hacer. Y si quiere apropiarse de tierras, lo puede hacer. Porque eso no está tipificado en el Código Penal como un delito. Entonces, ahí hay que mirar eso. ¿Qué pasa allí? ¿Por qué la gente puede ir y deforestar, acabar con la fauna y la flora? ¿Y por qué se apropia de las tierras? Por lo que le acabo de decir. Porque no está tipificado en el Código Penal como un delito. Así de sencillo. Entonces, por eso hay crecimiento. Si por ejemplo, con el glifosato vienen y fumigan una cantidad de tierras, entonces ellos se trasladan para otra parte, ¿cierto? Como pasó en Nariño. Así de sencillo. Creo que tampoco los colombianos pues que viven por allá están de acuerdo con la fumigación con este químico que usted acaba de nombrar, porque creo que es dañino para la salud y para los otros cultivos que son como frutas y verduras que siembran por esos lados. Creo que es por eso que tampoco están de acuerdo en esa fumigación, ¿cierto? Por eso que también los cultivos aumentan de coca, pues. Pero lo que pasa es que si fumigan para combatir el cultivo de coca, tiene daños secundarios, que serían, en ese caso sería más mala la cura que la enfermedad. Sí, claro. ¿Cierto? Y se contamina el medio ambiente y muchas cosas. Entonces ¿cuál sería la solución ahí para, por ejemplo, para acabar con la coca? O la coca no es un problema en estos momentos, como usted dice, en estos momentos la peor pandemia de Colombia es la corrupción, más peor que el coronavirus. O sea, se muere más de hambre en Colombia la gente por la corrupción que por coca y coronavirus. O sea, que la lucha no es contra el narcotráfico, sino por lo que usted dijo ahora, por la corrupción. Mire, en estos momentos la pandemia pues, es la que está haciendo el furor, pero yo le quiero decir, en este momento el coronavirus está en el ranking 11, ¿sí? 11 en el ranking, o sea que han habido más muertes por abortos, por asesinatos, muertes de niños. Por accidentes de tráfico. Por accidentes. Por alcohol. Por alcohol. Por cigarrillo. Exactamente, por el cigarrillo. Entonces, ese sí es que es peor. Ese es peor que el coronavirus porque ese también ataca los pulmones, los bronquios.
sistema el respiratorio. Y el coronavirus en este momento está en el 11, ranking 11. Deberían sacar una cajetilla de cigarrillos que se llama COVID-19, que la gente COVID. no la fume. Eso, para que la gente no la hume. Continuemos viendo Continuemos. Sí. Lo hacemos, no hay ningún problema. Pero si quiere fregar a Maduro, más allá de que nosotros seamos tan coterráneos, tan hermanos, de hacer respetar la soberanía de Venezuela, ok, soslayemos ese hecho, que sigan derecho los barcos, que sea el problema de los Estados Unidos. O sea, yo sé que aquí en este canal hay muchos venezolanos que yo también los admiro a ellos porque ellos siempre han sido seguidores de este canal y yo siempre los he apoyado a ellos en la lucha con la lucha que tienen los venezolanos ahora, porque por algo se están viniendo hacia Colombia también, es porque ellos tampoco están conformes con el gobierno de Nicolás Maduro. Eso también hay que decirlo porque yo he hablado con muchos venezolanos, por ejemplo aquí en Cartago, y me dicen que han tenido que venirse de Venezuela por X y Y motivo, porque no están de acuerdo tampoco con Maduro y por las políticas que maneja Maduro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que dice aquí Benedetti es lo mismo que yo voy a decir, que no estamos en contra de que si van a capturar a Maduro, ¿cierto? Que lo capturen. Por mí, por mí, que lo capturen. Sí, sí. Entonces continuamos viendo el video. Continuamos viendo el video. Yo busco aquí una frasecita. Tienen un minuto para que termine, senador. Entonces, que si quiere fregar a Maduro, que si se quiere inventar esa historia, que sigan los barcos, que los ponga el señor ministro allá en Curazao de Aruba. Porque le repito, ya no importa lo que usted diga, ya Cray dijo a qué venía y cómo se iba a movilizar. Yo, señor presidente, digo usted que es del Caribe colombiano, porque mi ciudad, Barranquilla, se ha vuelto la capital resort del terrorismo en América Latina. Aquí llegaron unos gringos a coger un avión que venía de Estados Unidos a Barranquilla, presidente, y fueron los que dejaron mal amarradas las lanchas que llegaron allá a Venezuela en plena pandemia, cuando no están viendo ningunos vuelos. Entraron de contrabando. También aquí, presidente, usted recuerda que recogieron incautaron unas armas allá por la Sierra Nevada de Santa Marta que iban para Venezuela, salieron de aquí. ¿Se acuerdan en general que tuvieron que extraditar porque era un mercenario? Salieron de aquí. O sea, ¿qué es lo que está pasando entonces? Le doy 30 segundos para que termine, senador. ¿Qué es lo que está pasando aquí en Barranquilla? Eso sin contar los rastrojos y etcétera y todo lo demás. Bien, estamos volviendo a la capital resort del terrorismo. Yo estoy entre los que dijo el doctor Lara que cite al ministro a una comisión porque a mí no me gusta que esos tipos de funciones del Senado, aquí estamos hablando de funciones del Senado, no de Maduro, es lo que quiero que quede claro, presidente. Muy amable, presidente. Entonces él habla aquí de el almirante Craig Feller. Y Craig Feller, él habló también de un comunicado de Craig Feller que creo que es este. Vamos a verlo para ver qué dijo Craig Feller, almirante del Comando Sur de los Estados Unidos. Miremos. Muy buenos días, señor presidente. Y un saludo a nuestros hermanos colombianos. Soy el almirante Craig Feller, comandante del Comando Sur. Y para mí es un gran honor compartir con ustedes hoy. It is an honor because Colombia is a trusted friend and an ally whose immeasurable contributions to security and peace at home, in our hemisphere, and around the world have earned the respect of nations across the globe. What better example than Operation Orion and Colombia's tireless work with more than La two operación se llama Orión. nations to defeat a foe, narco traffickers who heartlessly profit from human suffering and death. Sí, pero mire, hay que hacerle una aclaración ahí al almirante Cray. Ojo. Por ejemplo, en Colombia, ya vuelvo y le reitero nuevamente lo que dije. Colombia, primer productor de droga en el mundo. Primer consumidor del mundo, Estados Unidos. Entonces, ¿qué van a decir aquí con respecto a ese tema? Oh, Colombia siempre ha puesto los muertos. Además, Pero vienen es por los narcos colombianos. Además,
la venta de droga en Colombia para mandarla a Estados Unidos tiene un precio totalmente diferente a cómo se negocia en Estados Unidos. Le voy a dar un ejemplo. Si aquí se vende a $7,000 el kilo, en Estados Unidos lo distribuyen a $120,000. Entonces, mire la diferencia. Entonces, ¿cómo cree usted que se va a acabar el narcotráfico en Colombia? Se van a acabar las cocinas y los laboratorios si hay una oferta y una demanda. Y la oferta viene de Estados Unidos y la demanda es la que hace Colombia. Entonces, los países colombianos son los países como Colombia, como Perú, como Bolivia, los países productores son los que siempre van a llevar de la rume, porque son países pobres, porque son países que le trabajan al mafioso, al que tiene la plata, y ellos cultivan, y los grandes mafiosos son los que consiguen su plata y se la llevan. Y no solo solamente se la llevan, sino que se van del país y manejan esto como ellos quieren. Entonces, y nosotros ponemos los muertos, así de sencillo. Hay un enfrentamiento entre la Bacrin, entre el clan del Golfo y entre todos los que manejan el tema de la droga territorial, y mueren una cantidad de inocentes. Entonces, eso me parece que es entrar a una controversia ahí que no tiene ningún sentido, lo que dice aquí el almirante. Continuemos viendo a ver qué Across dice the él. globe. What better example than Operation Orion and Colombia's tireless work with more than 24 nations to defeat a foe, narco-traffickers who heartlessly profit from human suffering and death. Colombia's successes against this threat are notable and one of many reasons nations seek your advice on security. Vea lo que dice él acá. Los logros de Colombia frente a esta amenaza son notables y una de las tantas razones por las cuales las naciones buscan su asesoría en seguridad y asuntos de And defensa. defense matters. ¿Qué quiere decir eso? Lo que usted dijo en estos días. No, lo que yo dije ahora. Sí, que ellos no vienen a asesorar, sino a buscar asesoría por la experiencia que Claro. tiene Colombia. Eso lo acaba de Claro. decir el almirante Craig No. Feller acá. O Es sea que que eso está es- contradiciendo al ministro de Defensa Claro. y a muchos. Eso salta a la vista. Él mismo lo está reconociendo acá, ve. Y en algo tiene razón. Cuando dice que con el narcotráfico se lucra una cantidad de gente y muere mucha gente. Muchas personas mueren porque se lucran con ese narcotráfico. Se lucran con la venta de la coca. Y lo que usted acaba de decir, está contradiciendo al ministro de Defensa. Así de sencillo. Y este es el último comunicado que emitió el Comando Sur al llegar las tropas norteamericanas a Colombia. Aquí está él saludando a los colombianos. Sí. Porque él dice acá, él comienza acá diciendo, saludando al presidente, a nuestros hermanos colombianos. Pero entonces continuamos viendo, por ejemplo, acá tenemos a, este se llama el jefe de defensa de Colombia, Mayor General Luis Navarro. Esa fue la declaración de él al llegar las tropas norteamericanas a Colombia. Miremos a ver qué dice él. Tiene como finalidad compartir con la cooperación con países aliados tiene como finalidad compartir conocimientos en los niveles estratégicos y tácticos. En el mes de junio llega a Colombia un personal de la Brigada de Asistencia a Fuerzas de Seguridad del Comando Sur de los Estados Unidos. Esta unidad viene con la misión de asesorar a los estados mayores de las fuerzas de tarea conjuntas. Él dice todo lo contrario que dijo el almirante Craig Feller del Comando Sur. Él dice que vienen a asesorarlo y el otro pues trato de decir de que todas las tropas extranjeras vienen a Colombia a asesorarse. A pedir asesoría. Vea cómo se contradicen, a pedir asesoría. Claro. En procedimientos y tácticas que permitan mejorar la efectividad operacional en la lucha contra el narcotráfico.
Su presencia en Colombia tendrá una duración de alrededor de 4 meses, en los cuales centrará sus esfuerzos en 4 zonas del país que han sido priorizadas por el gobierno nacional. La política de defensa y seguridad busca fortalecer las relaciones con países aliados, en particular con los que nos unen intereses comunes, como es la lucha contra el narcotráfico y el crimen transnacional organizado. Las alianzas construidas a lo largo de décadas con los Estados Unidos, con quienes compartimos valores democráticos, nos ayudan a potenciar nuestras capacidades. Es importante destacar que todos los miembros de la Brigada de Asistencia a Fuerzas de Seguridad que hagan presencia en nuestro país cumplirán todos los protocolos de prevención, contención y aislamiento establecidos por el Ministerio de Salud frente a la pandemia de la COVID-19. Ellos siempre han tenido acuerdos, las tropas norteamericanas con las tropas de Colombia, ¿cierto? Eso es lo que quiso decir acá, a través de la historia, años. Pero sí, siempre han pedido permiso al Senado, ¿cierto? También, ¿ok? Sí, ellos, no es necesario. No, ellos pedían a través de los tratados que se hacían. Por eso cuando la Holguín dijo que eso no perdía vigencia, pero resulta que eso sí perdió vigencia con la Constitución del 91. Porque ellos tenían que haber primero mirado la Constitución del 91 para poder pedirle al Senado que ellos iban a venir. Mire, en el 2007 vino una base de Estados Unidos y estuvo en Tolemaida y Melgar. Resulta que aquí violaron niños y niñas y no pasó nada. Ellos son aforados. O sea, aforados son los que tienen inmunidad y ellos pueden hacer lo que les da la gana y no los pueden condenar porque son aforados especiales. O sea que si ellos tienen licencia para matar. Exactamente. O sea que si ellos aquí cometen alguna arbitrariedad, tienen inmunidad. El pueblo tiene inmunidad. El pueblo colombiano no los puede castigar y menos en Estados Unidos. Porque esos son aforados especiales, que eso es lo que no han dicho. Es por eso aforados, que, por ejemplo, claro, por eso allá en Estados Unidos el Pentágono no permitió la salida del ejército a la calle a controlar las protestas de los ciudadanos, porque se hubiera vuelto es una masacre, porque precisamente el ejército tiene la licencia de matar porque está entrenado para guerras en otros países. Claro, para las guerras. Entonces, ¿cómo van a sacar un ejército a combatir unas protestas en Estados Unidos? Entonces el Pentágono ahí le dio la espalda a Donald Trump y ese es el descontento interno en las Fuerzas Armadas Militares, porque Donald Trump está tomando decisiones apresuradas. El ministro de Defensa se le paró en la raya. Además, eso, es que del Pentágono, la muerte que le dieron a George Floyd fue algo impresionante. ¿Cómo es posible que un tipo de esos lo asfixió prácticamente? Y no solamente eso. No era la primera vez. Que discriminan nuevamente. No, nuevamente racismo. No, siempre han discriminado a los negros. Eso se llama racismo. ¿Cómo es posible que en el siglo XXI todavía exista el racismo? Eso viene desde la época de la esclavitud en Estados Unidos. Desde ahí eso quedó así. Los negros siempre... allá también hubo esclavitud. Eso viene desde el siglo XIX, el siglo XVIII, eso hacia atrás. Todo hay que mirarlo. Sino que se les llenó la copa a ellos y salieron y reventaron. Sí. Mire, no, y otra cosa que le quiero dejar claro. Colombia nunca se ha libertado. Aquí lo libertó un venezolano llamado Simón Bolívar. Así de sencillo. Simón Bolívar fue el que vino a libertar a Colombia. Sí, así fue. Cuando era la Gran Colombia. Porque Colombia no ha tenido libertarios. Y nosotros nos emancipamos de los españoles hace 200 años. ¿Por quién? Por Simón Bolívar. Así de sencillo. Le muestro el primer comunicado de la tropa norteamericana a llegar a Colombia. I'm Lieutenant Colonel Mike Behrman, commander of 3rd Squadron, 1st SAB at Fort Benning, Georgia. I'm privileged to lead a
team of approximately 45 professionally trained soldiers selected to work with our Colombian partners. We will be working in support of U.S. Southern Command's enhanced counter-narcotics operations as announced by President Trump on the 1st of April. Colombia is one of our closest partners in the region. We have a long history of cooperation and shared values through exercises and missions. The first SFAB deployment is part of our continued partnership with Colombia and will ensure drug trafficking stops harming Colombians, U.S., and regional communities, and supports a continuation of our long-standing security relationship. We are excited to work with the Colombian Army. It's a highly skilled and professional organization, and we have much to both share and learn. Our combined efforts will counter the vicious cycle of threats from transnational criminal organizations. Aquí hablan de las amenazas de organizaciones criminales transnacionales que socavan la estabilidad. Which undermines stability. ¿Qué quiere decir organizaciones criminales transnacionales? Otros lo que países. ellos están, exactamente, estaban hablando aquí, pero prácticamente aquí están hablando de Venezuela. Organizaciones criminales transnacionales que socavan la estabilidad in our shared y neighborhoods. nuestros vecindarios y nuestros vecindarios. Entonces, Sí, la estabilidad de nuestros vecindarios, de los vecinos. según esa declaración de él, que socavan la estabilidad de nuestros vecindarios, está hablando de Venezuela, que socavaría prácticamente Colombia y de pronto otros contaminaría a otros países. Ellos hablan ahí de cartel de los soles prácticamente. Ahora, Specially trained and ready to support our Colombian partners. La experiencia de nuestros socios colombianos en Irán y Afganistán, junto con la capacitación. Experiences in Iraq and Afghanistan, along with training at the Military Advisor Training Academy, built the foundation for this mission. We've spent the last 6 months Hemos pasado los últimos 6 meses desarrollando habilidades en planificación militar. further developing skills in military planning, information synchronization, and logistics support. Additionally, we spent quality time studying Colombian culture. Además pasamos tiempo de calidad estudiando la cultura colombiana, allowing us to integrate with our partners immediately. In preparation for this deployment, our teams observed appropriate COVID-19 protocols to include isolation and testing. We will also conduct a Aquí ya dicen lo último, que vienen listos para entrar en cuarentena durante 14 días por lo del 14-day COVID-19. quarantine on arrival to Colombia. These measures are meant to ensure the well-being of our Colombian partners. In closing, we are proud and honored to be the first advisors from a Security Force Assistance Brigade to work in the U.S. Acá sí dicen que son asesores de una brigada de asistencia de la Fuerza de Seguridad para trabajar en los Estados Unidos. Southern Command area of responsibility and with our great Colombian partners. Continuando con la narrativa de Armando Benedetti, que no, hay datos que él no menciona y que también, como dice el dicho, todos los caminos conducen a Venezuela. Hay un dicho que dice así parecido, que ¿cuál es? Por ejemplo, acá hay uno que dice, todos los caminos conducen al Huila. O sea, toda la narrativa de los medios internacionales desde el 2017, 2019 y 2020 nos llevan a Venezuela por medio del Comando Sur, por medio de las operaciones del Comando Sur. Y las declaraciones de Juan Guaidó, por ejemplo, que dice: preparados para la guerra.